Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre lo que es la ansiedad y qué diferencia habría con los trastornos de ansiedad. Son dos cosas diferentes. Muchas veces nos asustamos o pensamos que el hecho de sentir nerviosismo es algo negativo. Entonces, tienes que tener en cuenta que la ansiedad es una emoción completamente normal, como puede ser la alegría, la tristeza, el enfado, es decir, forma parte de nuestro repertorio emocional. Y cuando la ansiedad aparece, igual que aparece, por ejemplo, la tristeza o la alegría, lo hace desde una perspectiva adaptativa, es decir, nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno o a superar problemas o a resolver ciertas cosas que aparecen a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción adaptativa que nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a rendir en lo mejor posible ante cualquier tarea, ante cualquier circunstancia, problema, etc. Por ejemplo, imagínate, cuando tú estás haciendo un examen, ¿qué es lo que te sucede? Seguro que sientes un pelín de ansiedad, pero esa ansiedad siempre sube hasta un punto concreto en el que te va a ayudar a rendir. Si tú estuvieras en un examen y no sintieras absolutamente nada de ansiedad, ¿qué pasaría? Probablemente te quedarías dormido o no sería algo normal, no sería natural. Lo normal es que ante situaciones en las que se requiere cierta actividad por tu parte o cierto rendimiento, siempre vas a sentir ese gusanillo en la barriga que te va a ayudar a activarte y a rendir de la forma más adecuada. Por ejemplo, cuando tienes un problema, ¿verdad que también te pones nervioso? Ese nerviosismo controlado es el que te ayuda a resolver los problemas, a pensar con mayor claridad, etc. El problema de la ansiedad, ¿cuándo aparece? Cuando la intensidad de ella es demasiado fuerte o cuando aparecen situaciones o circunstancias en las que realmente no es necesaria una ansiedad tan elevada. Imagínate que vas por la calle en verano y de repente ves una cucaracha en el suelo. Si tu ansiedad empieza a dispararse de forma increíblemente fuerte y lo que te apetece hacer es salir corriendo, estamos hablando de que tu ansiedad se activa en una situación que no es peligrosa o que no requiere un rendimiento de actividad fuerte y además te está haciendo daño en el sentido de que es demasiado intensa. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado tendríamos la ansiedad normal que aparece cuando se necesita y que te ayuda a rendir o a resolver situaciones, y por otro lado, con el ejemplo de la cucaracha, estaríamos hablando de una ansiedad demasiado intensa en una situación en la que no hay un peligro real. Una cucaracha realmente no es un peligro real, pero a ti se te activa esa reacción física de forma muy fuerte. En el caso de la cucaracha estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad llamada fobia. ¿Por qué es un trastorno de ansiedad? Porque la intensidad de esa ansiedad es demasiado fuerte, demasiado elevada, además aparecen situaciones en las que no es necesaria ni te va a ayudar a nada y además es ante situaciones, digamos, que provocan un miedo irracional. Una cucaracha obviamente no supone ningún peligro para ti físico ni mental en este sentido, no te va a hacer nada. Pero nuestro cuerpo reacciona de esa forma. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un miedo desproporcionado a un estímulo concreto, en este caso la cucaracha. Otra situación de ansiedad normal, por ejemplo, cuando vas a enfrentarte a una entrevista de trabajo, ese gusanillo que tienes o ese nerviosismo es adaptativo, te va a servir para rendir más, para contestar mejor a las preguntas, para pensar de forma más clara. Sin embargo, si esa ansiedad es increíblemente elevada, por ejemplo, cuando subes a un autobús, ya estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de que aparece una ansiedad muy fuerte en situaciones en las que no es necesaria. La ansiedad nos ha servido a lo largo de todos estos años para sobrevivir como especie. Acuérdate de cuando nuestros antepasados, ¿no?, vivían en cavernas y se dedicaban a salir al bosque o a donde fuera a cazar para tener para comer. Cuando esos antepasados iban por el bosque pendientes de cualquier peligro para protegerse, ¿qué les pasaba cuando veían que de repente un matorral se movía y no sabían muy bien qué pasaba? En ese instante, su ansiedad, su cuerpo se activaba de una forma muy fuerte. ¿Para qué? Para prepararles para salir corriendo o luchar contra el peligro que apareciera. Ese mecanismo de ansiedad, esa forma que tiene nuestro cuerpo de ponernos a salvo, ha ido manteniéndose a lo largo de todos estos años. Hemos llegado a hoy en día con ese mecanismo emocional preparado para ponernos a salvo ante cualquier peligro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Realmente lo que ha cambiado es la sociedad en concreto. Hoy en día no nos enfrentamos a tigres que hay por el bosque donde estamos
paseando o buscando comida. Hoy en día nos enfrentamos a exámenes, a problemas familiares, a entrevistas de trabajo, a nuevos proyectos. Entonces, esa ansiedad que tenemos de forma natural nos ayudará a enfrentarnos a esos problemas actuales, pero si esa ansiedad se convierte en algo demasiado intenso y que aparece cuando no es debido, es cuando podemos hablar de un trastorno de ansiedad. Trastornos de ansiedad hay muchos, como te he comentado, fobias, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de pánico con agorafobia, etc. Entonces, si crees que tu ansiedad aparece de forma desproporcionada y en situaciones en las que crees que no es necesario que aparezca, probablemente o es posible que sufras un tipo de trastorno de ansiedad. Si tienes cualquier duda o si te apetece que evaluemos la situación para ponerle un remedio, puedes ponerte en contacto con nosotros en miconsulta.es.